Bueno, tal como lo he puesto allí, parece que fuésemos a empezar una clase de matemáticas, ¿verdad? No sé si reconocen la fórmula. Se trata de hablar acerca de políticas y procedimientos de evaluación de impacto ambiental. La política, que algunos piensan nació y murió con los griegos, ahora no sabemos si llamarle política a lo que se hace en los diferentes países, y también en lo referente a política ambiental, es un tema muy complejo, que requiere de, como les digo, un marco conceptual adecuado. Bien. Y por allí va lo de la fórmula que había puesto, ¿no? Esa es la fórmula de la diversidad biológica, desarrollada por dos investigadores, Shannon y Weaver, ¿no? H' es la diversidad biológica, N es un número grande de algo, que para reducirlo se le ha multiplicado por su propio logaritmo neperiano, se le resta la sumatoria de un número más chiquito, que le llamamos NI, y para uniformizar el tratamiento matemático lo multiplicamos por el logaritmo neperiano del mismo número, y luego para terminar de homogeneizar todo a un punto que podamos plotear, lo dividimos entre el número grande. Pero entonces vamos a explicar de qué se trata y al final pues ver si esto tiene que ver con políticas del medio ambiente o no. Bueno, vamos a imaginar, en primer lugar, que todos somos especialistas en aves, por ejemplo, ¿sí? Ornitólogos. Y que nos hemos ido a un lugar, por ejemplo, un área natural protegida llamada el Parque Nacional del Manu. Situación de lugar. Situación de tiempo. En el verano del 2006. ¿Y qué hemos encontrado allí? Hemos encontrado una especie de ave, para no complicarlos con nombres científicos, le vamos a llamar la especie de ave alfa. Esta especie de ave alfa ocupa esta área. Claro, nos hemos ido bien equipados, ¿no? Entonces hemos estado con el contómetro viendo cuántas aves de esas habían en este territorio. Y el valor de densidad de la especie de ave alfa, supongamos que sean 1495 aves que logramos contar en el verano del 2006. Y por acá estaría el área de distribución de otra ave, de otra especie de ave. Vamos a llamarle beta simplemente, beta. Y bueno, la densidad poblacional en este caso es 1007, por decir algo, ¿no? Por acá una pequeña área, una especie de ave, vamos a llamarle omega, con solamente 425 individuos, una pequeña población. Y aquí una gran área que, como verán, intersecta las otras tres. La especie de aves, por llamarle algo, teta, si quieren le pueden llamar ABCD, como quieran. Y aquí pues habían 2.439 individuos. Si nosotros quisiésemos homogeneizar dos aspectos, en primer lugar, ¿cuántas especies de aves hay acá? 4. Eso se ve fácilmente, ¿no? Muy bien. Entonces, un aspecto sería la composición, se le llama así, de especies. Es decir, el número de especies que se encuentran en un determinado lugar. 4. Y ahora queremos además integrar a este dato la densidad poblacional, que tiene que ver con estos números poblacionales. ¿Qué hacemos? Y así lo hicieron Shannon y Weaver. Primero sumamos todas estas cantidades. 1495 más 1007 y así. Y tenemos un número grande. Como es un número grande, para reducirlo de tamaño, una estrategia matemática lo multiplicamos por su logaritmo neperiano. Restamos la sumatoria de los NI. NI es esta. NI, 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 números más pequeños, le damos el mismo tratamiento y para homogeneizar dividimos entre el número grande. Esto nos permite plotear. ¿Dónde? En un sistema de coordenadas. Algo así. Aquí en la ordenada le ponemos el valor de H', de la diversidad biológica, de esa que habla todo el mundo sin saber de qué está hablando. Este es el tratamiento científico de la diversidad biológica. De aquí ponemos las estaciones. Verano, otoño, invierno, primavera. Quiero decir que regresamos a hacer el mismo trabajo
en esta área imaginaria, ¿no? Estamos evaluando aves en las siguientes estaciones del año. Y acaba el valor de diversidad. Supongamos que al integrar todo esto, el valor de diversidad que nos da para el verano es un punto que cae por acá. Baja en otoño, baja en invierno y se nos dispara en primavera. Esta es la gráfica. Aquí podemos colocar otra ordenada para otra variable, por ejemplo, temperatura en grados centígrados. Y la curva de la temperatura, supongamos que sea así. Recién ante esta imagen, el científico dice, hay una correlación positiva entre las oscilaciones de la diversidad biológica y las oscilaciones de la temperatura. Y esto es un ejemplo de los más simples, de cómo se hace ciencia, de cómo se llega al valor de diversidad biológica o biodiversidad, si quieren llamarle así. Es un índice que nos informa sobre composición de especies en una zona determinada y densidad poblacional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los estudios de impacto ambiental? Mucho, porque en la mayoría de estudios de impacto ambiental, ¿qué cosa se nos dice? Se encontraron 5 especies de aves, 2 de lagartijas y algo más. Se acabó. Esa es la famosa componente biológica de los estudios de impacto ambiental, que generalmente no excede una página. Es decir, la realidad del ambiente, de lo que se va a impactar, pasa a segundo plano. Esa es la realidad. Y sin embargo, todo el mundo habla de diversidad biológica y no sabe de qué está hablando. O sea, si nosotros nos referimos en términos serios y científicos a lo que es el valor de diversidad, oscilando además en el tiempo, entonces sí podemos hablar con seriedad de cómo se está alterando el ambiente, de cómo determinado proyecto, por ejemplo, determinada empresa minera, está alterando el ambiente. Y les cuento algo anecdótico. Un amigo mío ha sido contratado como jefe de la división ambiental de una de las filiales de la mina Buenaventura, que explotan oro en la zona de Carabalí. Y él obviamente al tomar el cargo ha revisado los informes de los jefes anteriores. Y hay por ahí un informe de un jefe anterior que según él hizo la componente biológica un estudio de impacto ambiental y donde dice, por supuesto muy conveniente para la empresa, ¿no?, que en esa zona de Carabalí no hay vida. No hay biocenosis, o sea, ni él que escribió eso mismo existía. Como no hay vida, pues él no sé qué será. Y sin embargo este amigo tiene que todas las noches espantar a las lagartijas de su dormitorio. Las lagartijas comen insectos, además más hay aves, bajan guanacos, es decir, hay toda una red trófica completa. Sin embargo el otro señor, pensando, digo, equivocadamente que de esa manera favorecía a la empresa, informaba que no hay vida, que no es significativo. Estamos en un mundo, y no hablo solamente del Perú, donde en ciencia ambiental, que debería manejarse de otra manera, se cometen esa clase de barbaridades. Bueno, ¿tiene que ver eso con la política? De alguna forma sí, ¿no? O con la politiquería, como quieran llamarlo. Tiene que ver, claro. Al final, por ejemplo, ¿quién determina que un impacto ambiental es o no es significativo? ¿No es un humano? Entonces, no nos asustemos ante esta afirmación. ¿Quién determina que un impacto ambiental sea significativo o no? Es la política de turno, más allá de lo que los resultados puedan mostrar. Porque al fin y al cabo, muchos científicos trabajan para la política de turno, lo cual no está mal. Lo cual no está mal. Siempre y cuando la política de turno sea elaborada, ¿no?, en base a criterios que solucionen problemas claves. Un problema clave en ciencia ambiental no es un problema biológico. Los problemas claves en ciencia ambiental son problemas filosóficos. El eterno problema entre lo que es y lo que debe ser.
Pensemos en un jardín, como el que está afuera, con sus plantitas ordenadas, estas son del cerco, con estas otras puedo hacer una bandera peruana, un pajarito, no sé. ¿El ambiente natural es eso? No, ¿verdad? No. Ok, entonces, los ecosistemas. ¿Recordamos lo que es? ¿Ecosistemas? ¿Sí? El ecosistema es una cuestión abstracta, resultado de la interacción entre el biotopo y la biocenosis. Es decir, el resultado de la interacción entre el medio físico-químico, entre las variables abióticas, temperatura, presión, salinidad, concentración de oxígeno, nitratos, fosfatos, silicatos, mareas, oleaje, viento, todo lo que no tiene vida. Eso interactúa, por supuesto, de diferentes formas en los diferentes ecosistemas con la parte que sí tiene vida. ¿Qué es lo que tiene vida? Acá hay 5 dedos. Y un apellido norteamericano, Whittaker. Whittaker, un científico norteamericano, le corrigió un poquito la plana al famoso Carl Linnaeus, el padre de la taxonomía, ¿no? Porque le dio una connotación evolutiva a su clasificación. Whittaker dijo, todos los seres vivos de este planeta se agrupan en 5 reinos. El reino monera. ¿Quiénes están en el reino monera? ¿Los monos? No. Las bacterias. El reino protista, los protozoarios. El reino fungi, los hongos. El reino plantae, los vegetales. Y el reino animalia, los animales. Pero uno ve los estudios de impacto ambiental, hablan de protección de la flora y la fauna. O sea, no existen bacterias, no existen protozoarios, no existen hongos, con la tremenda importancia que tienen. Yo les pregunto, o más que preguntarles, les hago recordar, ¿todos los seres vivos de este planeta dependemos de las plantas verdes? ¿Sí o no? Directa o indirectamente, ¿verdad que sí? Las plantas verdes son prácticamente los únicos seres de este planeta que pueden hacer o realizar ese maravilloso fenómeno llamado fotosíntesis, ¿verdad? Y la fotosíntesis tiene 2 etapas. La fase lumínica, en la cual se captura la energía solar, y en la fase oscura, ¿qué ocurre? Esa energía capturada del sol y transformada en energía química, ¿a quién se transfiere? ¿Dónde queda capturada? ¿Dónde queda encerrada? A la fase oscura se le llama también fase sintética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sintetizan, se fabrican, se arman, se ensamblan, se articulan, como quieran decirlo, las famosas MOC. ¿Qué son las MOC? M de moléculas, O de orgánicas, C de combustibles. Moléculas orgánicas combustibles. En esas moléculas orgánicas combustibles, ¿qué quiere decir combustibles? Que se pueden degradar, que se pueden desarmar. Allí queda encerrada finalmente la energía solar que nos mueve a todos los seres vivos de este planeta. Las plantas verdes necesitan de 2 cosas. 2 cosas. ¿Sí? Sin esas 2 cosas, mueren. ¿Cuáles son? Nitratos y fosfatos. Si no hay nitrato en el mar, en la tierra o donde estén las plantas verdes, pues simplemente mueren. Y si mueren las plantas verdes, la vida en este planeta se acabó. Y yo les he explicado brevemente estas cosas simplemente para hacerlos pensar que si los que realizan los famosos estudios de impacto ambiental en sus diferentes componentes manejan estas cuestiones básicas, la verdad es que o no las manejan por desconocimiento, o no las manejan porque la mayoría de los informes tratan de que sean a favor de la empresa. ¿Sí? Esa es la verdad. Y eso es una cosa que tenemos que corregir para beneficio de las mismas empresas que ya lo están empezando a comprender.
Sin embargo, aquí hay otra cuestión que tenemos que entender, y que tenemos que entender con la mente abierta, ¿no? Y es lo que se llama la resolución. ¿Qué es la resolución? Y en todo caso, ¿qué son los grados de resolución? La resolución es el acercamiento a la realidad. Científicamente hablando, ¿no? Y los grados de resolución son los diferentes grados de acercamiento a la realidad, pues. Eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Supongamos que yo quiera estudiar un ecosistema de esos grandotes, grandotes. Hay un ecosistema que es grandote. Se llama el gran ecosistema de la corriente peruana. De esa corriente que le llamaban antes de Humboldt y que de malagradecidos le cambiaron el nombre otra vez a corriente peruana. ¿Saben de qué hablo, no? ¿Sí? Ok. Ahora, díganme, ¿cuál es el tamaño de un ecosistema? Hay grandes, hay pequeños. Ya que estamos hablando del mar, una roca a orillas del mar, una roca, supongamos que sea esta, batida por el oleaje, con sus choritos, caracoles, en fin, gusanitos, por emplear términos sencillos, ¿puede ser conceptualizada como un ecosistema o no? Sí. Y yo estoy viendo un ecosistema chiquito, ¿no? ¿He aumentado o he disminuido la resolución? Es como cuando uno maneja el microscopio, ¿no? El botón macro-micrométrico, ¿no? O avanzas, aumentas la resolución, te acercas más a la muestra, o retrocedes, disminuyes la resolución. Si todos ustedes fuesen ecosistemas del gran ecosistema de la corriente peruana, y yo quiero estudiar al gran ecosistema de la corriente peruana, ¿a qué distancia me debo de poner? ¿Debo aumentar la resolución y ver nada más esta parte? ¿O debo disminuirla? ¿Verdad que sí? Disminuirla y situarme a una distancia tal que pueda, que pueda enfocar todo, ¿no? Mi muestreo va a ser así, más general, en un área geográfica más amplia. Entonces, si los científicos manejan los grados de acercamiento, y acá hay un proyecto humano que yo sé que va a afectar el ambiente, entonces yo como científico que hago la componente biológica del estudio de impacto ambiental, escojo la resolución adecuada, porque cuanto más te alejas, los impactos se notan menos. Se nota menos el detalle de los impactos. Y como yo sé que la empresa quiere que hable más de impactos positivos que de negativos, entonces manejo la resolución de mi investigación, manejo los grados de resolución, que son grados de acercamiento a la realidad, y yo me sitúo a una distancia técnica tal en la cual los impactos queden así medio diluidos. Cuidado que la gente que hace esto es muy hábil, ¿eh? Es habilísima. Aprovecho para darles un ejemplo de cómo se manejan estas cosas. ¿Han oído hablar del proyecto Mesía? ¿Algunos? Exacto, desde San Bartolo, ¿verdad? Que pretendían luego los lodos tratados, ¿no?, echarlos al río Lurín, que es un río de estiaje. Cierto es que los lodos son tratados, no digo yo que no. Hay toda una técnica para eso, ¿no es cierto? El tratamiento de inyección de oxígeno para matar a las bacterias anaeróbicas, el tratamiento para destruir los huevos de nemátodes, que son unos parásitos, ¿verdad? Y así. Pero el lodo orgánico, como materia orgánica, iba a llegar al río Lurín. Los pobladores, intuyendo que eso no era bueno, las señoras, había una embarazada incluso, llegaron en el extremo de que cuando llegó la retroexcavadora de Sedapal para hacer el último tramo, se tiraron delante de las máquinas para impedir que hiciesen eso, no estando muy seguros, pero intuyendo impactos negativos. Para esto, una consultora japonesa había presentado, de prestigio, había presentado su informe técnico, su estudio de impacto ambiental. Y en una parte del estudio, ¿saben lo que decía? Que los lodos orgánicos que se iban a vaciar al río Lurín, al llegar al mar, esos lodos orgánicos iban a enriquecer el mar e iba a aumentar la productividad marina. Hablo de la productividad de los ecosistemas. ¿Cuál es la mejor forma de mentir? No diciendo la verdad, hay otra mejor todavía. La mejor forma de mentir es decir la verdad a medias.
Y cuando la consultora japonesa dijo, los lodos orgánicos van a enriquecer el mar, dijeron la verdad, pero no toda la verdad. ¿Por qué digo que dijeron la verdad? Porque si tú echas materia orgánica al mar, la materia orgánica se va a descomponer en el mar, ¿no es cierto? Y al descomponerse, como este pez, como este cadáver, la materia orgánica, se entiende, del desagüe, así esté tratada y todo, las bacterias marinas la descomponen. Y al descomponer la materia orgánica, se liberan estos gases. Al liberarse estos gases, esta cadena se da. O sea, normalmente en los ecosistemas marinos se requiere cierta cantidad de nitrato y las cosas funcionan bien. ¿Qué pasa si tú echas materia orgánica al mar? Habrá ahora más nitrato, ¿se entiende? Al haber más nitrato, va a haber más fitoplancton. Al haber más fitoplancton, va a haber más zooplancton. Al haber más zooplancton, va a haber más peces, más calamares, más todo. Claro, alguien diría, bravo, qué bien, hay que echar más. Un momento. Al haber más de todo, al sobredimensionarse de esa manera el ecosistema, van a haber más cadáveres en el fondo del mar cada vez, ¿sí o no? Y al haber más cadáveres, va a haber más H2S, mire ese del medio, ácido sulfídrico. ¿Y sabe alguna cosa? No les dije hasta ahora. El ácido sulfídrico te desaparece el oxígeno. Desplaza al oxígeno. Y entonces, cuanto más cadáveres haya, va a haber más ácido sulfídrico. Va a haber menos oxígeno. Y esa zona se va a convertir paulatinamente en una zona con bajos tenores, digo, concentración de oxígeno, es decir, en una zona hipóxica. Y en poco tiempo se va a transformar en una zona anóxica, o sea, ya olvídate del oxígeno. Y los fondos marinos cercanos a la desembocadura del río Lurín iban a ser, no muertos de repente, pero solamente iban a vivir allí organismos anaeróbicos como bacterias de ciertos géneros, pero eso sí, ningún organismo que requiere oxígeno. Es decir, la mayoría son aeróbicos. Eso fue lo que la consultora jamás dijo. O sea, mintió, ¿por qué? Porque ocultó parte de la verdad. Si hablamos de bienestar, porque al final, ¿qué cosa es lo que buscan las evaluaciones de impacto ambiental? Un ambiente mejor para todos, ¿sí o no? Ya pues. ¿Quiere decir que en el ambiente hay cosas que pueden satisfacer mis necesidades? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué es un recurso natural? Es todo aquello que satisface precisamente las necesidades humanas. Un recurso natural es todo aquello que puedas encontrar en el ambiente, ¿verdad?, que satisface las necesidades del hombre. Ahora, veamos esto con la mente clara, ¿eh? ¿Sí? Recurso natural es todo aquello que satisface las necesidades del hombre, o sea, las necesidades humanas. No hablamos siempre del recurso humano, que es el recurso más valioso. Pero acá hay un problema, ¿no? Porque para entender eso tendríamos que saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuál es el más alto nivel en ciencia ambiental? ¿Y cuál es el más bajo? Yo puedo ir a un lugar y simplemente verificar si hay impactos o no. Si hablamos de niveles, ¿cuál sería el nivel más simple, el menos complejo en ciencia ambiental? ¿Cuál sería? Un nivel en el cual yo llego a un lugar y simplemente hago una verificación de si han habido impactos ambientales o no, ¿no? Hago una verificación de impacto ambiental, ¿verdad? Que puede terminar con una simple declaración de impacto ambiental y se acabó el problema. Pero puede ser que los impactos ambientales que esté causando determinado proyecto requiera que se hagan ESIA. Es decir, estudios de impacto ambiental. Estos estudios van a alimentar, por decirlo así, al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El que alimentan los estudios de impacto ambiental.
es el nivel, vamos a poner una flecha acá, aumentan al nivel que se llama la evaluación de impacto ambiental. Que siempre se confunde esto con esto, ¿verdad? Estos son los estudios, por eso le ponen una S chiquita ahí. Y este nivel de evaluación de impacto ambiental, ojo, es un nivel de decisión. En este nivel es que se dice, el proyecto va o no va, se aprueba o no se aprueba, así de simple. Y en este nivel hay tres personajes. La autoridad ambiental, los asesores, especialistas. Aquí puede ser, por ejemplo, el MEM, ¿no? Ministerio de Energía y Minas. Los asesores, los especialistas, profesionales, ¿no? Que son llamados a este nivel de decisión. Y aquí, el nivel que más se descuida en el Perú, llega el mundo, el nivel de la participación ciudadana. ¿Hay un nivel más alto que eso en ciencia ambiental y en los estudios de impacto ambiental y en todo lo que es la evaluación de impacto ambiental? Sí. ¿Cuál es? Se está aplicando ahora en la Comunidad Económica Europea. El nivel más alto es, acá, la EAE, que tiene que ver con las 3 P's. Y esto tiene que ver con el desarrollo de un país. Caramba, qué importante, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando entonces? Al decir EAE, estamos hablando de evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica tiene que ver con políticas, planes y programas que apunten al desarrollo de un país. Esto recién lo está aplicando la Comunidad Económica Europea. Esto sí apunta al desarrollo. Esto no es solamente producción. Esto sí tiene que ver con satisfacer todas las necesidades humanas. Todas. Éticas, estéticas, de conocimiento, alimentación, vestido y vivienda y bueno, y las demás. Si entendemos esas cuestiones básicas, entenderemos entonces adecuadamente cómo deben establecerse, y miremos ya la diapositiva, ¿no? Las políticas, ¿verdad? Las políticas. Ahora, estas políticas devienen en procedimientos. ¿Procedimientos para qué? Para hacer evaluaciones de impacto ambiental. Miren, y esto de acá es el nivel de decisión. Esto es muy importante porque eso decide si un proyecto se ejecuta o no se ejecuta. ¿Y cuáles son los estudios, los documentos de trabajo para que estos tres personajes de acá, incluyendo a Juan Pueblo, puedan decidir? Los estudios de impacto ambiental, porque no tiene por qué ser uno, pueden ser varios. Yo trabajo en esto hace casi 12 años ya, he participado en la componente biológica de más de un estudio de impacto ambiental y se han hecho las recomendaciones del caso, pero no siempre esas recomendaciones son seguidas, ¿no? Bueno, todas estas cosas se dan y precisamente para evitarlo estamos planteando un sistema integrado a este nivel de decisión, ¿no? O sea, un sistema integrado a este nivel, un sistema de evaluación de impacto ambiental. Las siglas son SEIA. Y de eso trata gran parte de esta exposición y vamos a empezar ya a avanzar con las diapositivas. ¿Cuáles son los objetivos? Presentar las políticas y procedimientos, las políticas, ¿se dan cuenta? Y procedimientos que derivan de estas políticas para la realización de evaluaciones de impacto ambiental en proyectos de inversión sectorial o de varios sectores, intra o transsectorial en todo caso, transsectorial. Los sectores dependen de los ministerios y de las áreas productivas. Es importante ver algunas definiciones y conceptos, así como hemos visto la parte básica, lo que sustenta todo esto, vamos ahora a las definiciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un análisis de riesgo? Un estudio de circunstancias, eventualidades o contingencias que van a surgir en el desarrollo de un proyecto o actividad y que pueden generar peligro o daño a la salud humana, al ecosistema, a los recursos del ecosistema, en fin, ¿no? Analizar los riesgos es una
acción hasta cierto punto preventiva muy valiosa. Auditoría ambiental. Es el seguimiento, ¿no? Es el control. La empresa a la que le fue aprobado el proyecto tuvo que presentar un estudio de impacto ambiental. En ese estudio de impacto ambiental, la empresa de alguna manera se comprometió a ciertas medidas de mitigación, ¿verdad?, de los impactos ambientales negativos. Pues bien, la auditoría hace el deslinde, ¿no? Hace el contraste. A usted le recomendaron hacer esto y no lo está haciendo. Hemos encontrado disconformidades y se aplica el correctivo o la penalidad, ¿no? ¿Qué es la calidad ambiental? Son las estructuras, dice. Aquí se refiere esta palabra, anótenlo, esto sí anótenlo, esta palabra se refiere a la estructura de los ecosistemas. Se refiere, repito, a la estructura de los ecosistemas. No vayan a pensar que es una estructura física, ¿no?, sino estructura de interrelaciones energéticas al interior de los ecosistemas, ¿no? A eso se refiere. Cadenas tróficas, por ejemplo, o sea, cadenas de alimentación. Si las estructuras del ecosistema y los procesos ecológicos se dan de una manera adecuada, la manera más adecuada sería pues la manera natural, ¿no?, que a veces el hombre no entiende. Si el huaico te afecta, tú lo calificas inmediatamente como algo malo, ¿no? Pero ¿qué tal si ese huaico evitó una erosión o un derrumbe mucho mayor? Como no lo sabes, tú lo calificas como algo malo. Es como el niño, ¿no? El niño de oscilación sureña. El fenómeno del niño, todo el mundo ha oído hablar de eso, ¿no? Lo califican como algo negativo, como una catástrofe, cuando los científicos sabemos precisamente que es algo extraordinario, maravilloso, que representa la oxigenación de los fondos marinos, sin los cuales muchos organismos morirían. Y estos no son puntos de vista, simplemente la misma realidad vista en diferente ángulo. O sea, debemos ir entendiendo que todos los impactos tienen realmente, sean naturales o sean producidos por el hombre, tienen una cara negativa y una cara positiva, por decirlo así. La calidad ambiental tiene que ver entonces con el equilibrio ecológico, tiene que ver con la conservación de la diversidad biológica y, lógicamente, que eso trasciende en el mejoramiento del nivel de vida de la población humana. Estamos hablando de una población humana que supuestamente sabe cuáles son sus necesidades, ¿no? Calificación. Esto lo hace el proponente. Él puede autocalificarse y luego la autoridad competente, el CONAM, por ejemplo, ve si esa calificación ha sido la adecuada o no. Es un proceso por el cual se decide si un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, reúne los requisitos mínimos de fondo y forma establecidos por estos hitos que son los TDR, ¿no?, los términos de referencia. Los términos de referencia generalmente los hace la empresa, pero llamando a especialistas. En algún momento vamos a necesitar de un estudio de impacto ambiental. Usted, doctor, díganos cómo debe hacerse ese estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Una vez la empresa que ahora se llama Repsol, accionariado mayoritariamente español, y que tiene a su cargo la refinería La Pampilla, por ejemplo, me llamó para hacerles unos TDR. Precisamente porque sabían ellos que tenían que presentar un estudio de impacto ambiental, y se les hizo, ¿no? El área, el frente marino de La Pampilla está al lado del mar. Entonces, ¿cómo había que estudiar la zona? Hacer esto y luego lo otro, tener en cuenta aquello, esos son los términos de referencia. La cobertura, que tiene su expresión allí en inglés, es realmente un análisis de alternativas para definir cuán detallado debe ser el estudio. Esto de cobertura no lo interpreten en un sentido geográfico, ¿ya?, sino más bien en un sentido de detalle. La cobertura de un proyecto o la cobertura necesaria para un proyecto es la profundidad con la que se tienen que hacer los estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, si este proyecto no va a causar mucho impacto, casi nada,
Bueno, una declaración de impacto ambiental simple y ok, te damos tu certificado, la autoridad competente y no pasó nada. Si los impactos que va a causar el proyecto, llámese central termoeléctrica, muelle, el establecimiento de una mina, en fin, los impactos que va a causar son medianos, o sea, moderados, o son significativos, bueno, entonces tienes que hacer un estudio semidetallado o detallado. Y si ya la cosa es muy compleja, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental estratégico, más complejo, más amplio, de mayor cobertura, ¿no? Compensación. El frente marino, siguiendo con el ejemplo de la Pampilla, está muy degradado por contaminación de la industria petroquímica de esa zona. Por ejemplo, los pescadores artesanales ya no obtienen mucho en esa zona. La pregunta sería, ¿cómo nos compensamos? O mejoramos la zona, reduciendo al mínimo la contaminación y los efectos de ella, o escogemos una zona de características similares y hallamos algún programa de compensación. Lo que yo les planteé a los directivos de Repsol, cuando hicimos el estudio de impacto ambiental, era que estando el ambiente marino ya tan degradado, lo ideal era que a la gente de las poblaciones aledañas se les diese una oportunidad de trabajo recuperando parte del ecosistema, que si bien es cierto no caía en el ámbito de propiedad de la empresa, estaba hacia Lima. Allí cerca, para quienes conozcan la zona o les refiero, está la desembocadura del río Chillón. ¿Se ubican? Hay un delta, un pequeño delta allí. Entonces se planteó que la empresa invierta para hacer allí una piscigranja y además cultivar camarón de Malasia. El camarón de Malasia desarrolla bien en esos ambientes de mezcla, cuando uno mezcla el agua dulce de los ríos con el agua de mar, se llama ambiente mixualino, ¿no? Y se hizo todo un proyecto, pero finalmente la empresa lo desestimó porque les iba a salir muy caro, ¿no? Pero en realidad faltó que la autoridad competente obligue a la empresa, a Repsol en este caso, a compensar los daños que está causando a la salud humana por sus emisiones gaseosas, ¿no? Debieron compensarlo de alguna manera y esta era una excelente forma que además les iba a dar trabajo a mucha gente de la zona. Pero bueno, no, ahí quedó, ¿no? La componente ambiental, bueno, eso es cualquier elemento que forme parte del medio ambiente. Contaminación es un término que está pasando a la historia, pero todavía sirve para referirse a los elementos químicos, físicos, biológicos o energéticos, ¿no?, que generan impactos significativos. En realidad ahora, cuando uno dice impacto ambiental, la contaminación como tal queda incluida en el concepto de impacto ambiental, que es mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, al construir un muelle o al construir un rompeolas, grandes bloques de piedra, ¿verdad?, que penetran hacia el mar, ¿acaso podríamos decir que esos bloques de piedra están contaminando el mar? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, el defecto del concepto de contaminación va por ahí. Repito el ejemplo. Si vamos a construir un rompeolas, ponemos grandes bloques de piedra, ¿verdad?, que penetran hacia el mar. Ahora, ¿un rompeolas impacta el medio ambiente marino o no? Sí, porque causa arenamiento y aparece una playa de arena donde no había. Yo no estoy diciendo que sea positivo o negativo, estoy diciendo simplemente impacta. Impacta, impacta. ¿Ok? ¿Pero contamina? ¿Las rocas contaminan el mar? No, ¿verdad? Entonces entiendan en este ejemplo que el término contaminación ha quedado incluido en lo que es impacto ambiental y que se refiere a la presencia de ciertos elementos que pondrían en peligro la vida humana o la salud del ecosistema. ¿Qué es la corrección? Un conjunto de medidas, un conjunto de acciones tendientes a corregir, mitigar o compensar los efectos ambientales no deseados producida por la acción bajo análisis. Se trata pues de medidas que puedan corregir
efectos ambientales o impactos ambientales negativos. Cuando hacíamos el proyecto de la central termoeléctrica de Lima movida por el gas de Camisea, conversando con los ingenieros, pensábamos en la longitud del ducto que iba a devolver el agua de mar al ambiente marino, pero a una temperatura más alta. Y entonces le preguntábamos qué soluciones técnicas, corrección, ¿no? ¿Qué soluciones técnicas o en qué soluciones técnicas había pensado él, ¿no? Para que el agua, al regresar al mar, lo haga con una temperatura menor y no tan alta. Entonces, él nos explicaba que había ajustado ciertas cosas. Por ejemplo, el diámetro de la tubería. Por ejemplo, la longitud de la tubería, porque como la tubería va en el mar, causa un efecto de refrigeración. Cuanto más avanza hasta desembocar, la temperatura va disminuyendo, ¿no? Esas cositas son a lo que se refiere lo de corrección. A propósito de impactos, actualmente el impacto ambiental tiene una forma de verse más moderna. Siempre pensamos que los impactos son negativos y no solamente eso, siempre pensamos que los impactos son del proyecto al ambiente. Nunca se nos ocurre pensar que el ambiente puede impactar al proyecto. Ahora sí se piensa así. Y cuidado que hay inversión de uno y otro lado, ¿eh? Por ejemplo, estamos diciendo entonces que los impactos ambientales son del proyecto al medio ambiente. Esta es la concepción clásica. La concepción moderna, el medio ambiente también me impacta al proyecto, a mi proyecto. Si yo estoy a cargo de la central termoeléctrica de Lima, si soy parte de ese proyecto de inversión, ¿y qué pasa si con el tiempo los ductos, el ducto con el cual yo extraigo el agua de mar, se me empieza a llenar de caracoles, de choritos por dentro y su diámetro va disminuyendo? ¿Es un impacto del ambiente al proyecto o no? Sí. ¿Y yo qué hago? Le pongo hipoclorito de sodio y los mato a todos esos bichos y mi cañería está limpia, pero de paso daño gravemente al medio ambiente. Entonces eso ya no se hace, se busca una solución intermedia. Se pide a los especialistas una técnica, un ajuste mediante el cual se evite esa invasión de invertebrados que me van a disminuir la luz del tubo. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Entonces la solución que han dado para evitar eso que se llama el fouling, ¿no? Para evitarlo, en lugar de usar un método tan drástico como el hipoclorito de sodio, pues entonces están desarrollando cubiertas internas nuevas de polímeros especiales que evitan que estos animalitos se fijen. Cuando el animalito no ve las condiciones para poderse quedar por allí, pues se va. No lo has matado, no has impactado el ambiente, simplemente has evitado un impacto negativo o has mitigado, ¿no? Un impacto negativo, en este caso, del medio ambiente hacia el proyecto. Bueno, desarrollo sostenible, venimos hablando de eso hace rato, ¿no? Es un mejoramiento continuo, es lograr la armonía entre estos dos problemas, ¿no? ¿Sí? Hasta casi provoca decir, ¿no? Acá, ¿qué pondríamos en este lado? ¿La producción o el desarrollo? Acá, ¿no? ¿Verdad? La producción, lo que el hombre cree que debe ser, las políticas, ¿sí? Y lo natural estaría a satisfacer las necesidades reales con las que el hombre nace. Entonces, en la medida que se armonice entre lo que es y lo que debe ser, en la medida en que la industria armonice con la ecología, con el medio ambiente, ¿verdad? En esa medida vamos a lograr un desarrollo que puede durar mucho tiempo, es decir, un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable. Pero eso implica estar allí detrás, ¿no? Monitoreos constantes, políticas renovadas, consensuadas. No es cuestión de hacerlo y ya va a funcionar 50 años más, no.
la ciencia descubre nuevas cosas, las políticas cambian, la industria va a mayor velocidad, la biotecnología, entonces tiene que ser una política permeable y flexible, ¿no?, que se acomode a los intereses de todos. Declaración de impacto ambiental es como una declaración jurada, ¿no?, en donde se expresa que el proyecto cumple con la legislación ambiental vigente y que no existen impactos ambientales significativos de acuerdo a los criterios y a la normativa existente. ¿Se acuerdan la inauguración que hicieron con bombos y platillos el actual gobierno de la planta de fraccionamiento de GLP en Paracas, del gas de Camisea? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Salió en televisión. Fue todo un festejo. Yo sentí vergüenza de ver eso, saber que esas imágenes se propagaban al mundo entero. ¿Y qué pensarán de nosotros en otros países que estamos celebrando con bombos y platillos el inaugurar una planta de fraccionamiento de gas licuado de petróleo en la zona de amortiguamiento de una reserva natural? Pues es un escándalo realmente. Sé que protestaron en París, no sé por dónde, en Nueva York, acá era un triunfo. Toda obra humana genera impactos o positivos o negativos. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Aquí dice que el ecosistema es una interrelación. No es tan exacto eso. Más bien el ecosistema es el producto de una interrelación. Es el resultado de una interrelación. Para que ustedes no se olviden nunca de lo que es un ecosistema, aquí hay una formulita que les voy a proponer y que es fácil de entender. Pedimos prestado a las matemáticas algunos símbolos. Este es el conjunto de FA y esta es el conjunto de FB. Entonces, si ustedes les preguntan qué cosa es un ecosistema, es fácil. Ustedes pueden responder con toda propiedad que un ecosistema es un sistema ecológico complejo que resulta, ¿ven? No era igual, ¿no? No significa igual. Que resulta de la interacción, esto no es más, significa interacción, entre dos conjuntos. El conjunto de factores abióticos que podemos encontrar en un determinado lugar. El prefijo a, cuando la letra a está como un prefijo, significa no. O sea, un factor abiótico es un factor no biótico. O sea, es un factor que no tiene vida. ¿Cuáles son factores abióticos? Temperatura, presión, oleaje, mareas, concentración de oxígeno, de nitratos, de fosfatos, de silicatos, en fin. Todo lo que no tiene vida. El medio físico-químico. Y FB son los factores bióticos, es decir, todo lo que tiene vida. De nuevo, ¿qué es un ecosistema? Esta vez la luz tiene que ir por donde yo le diga, ¿no? Un ecosistema es un sistema ecológico complejo que resulta de una interacción entre el conjunto de factores abióticos denominado biotopo y el conjunto de factores bióticos denominado biocenosis. Como verán, el concepto de ecosistema es un concepto abstracto. ¿Se entiende? Es una forma de interpretar la naturaleza. En otras palabras, y no espero confundirlos con esto, ¿eh? Todo lo contrario. Y si no está claro algo, por favor díganmelo. Un ecosistema, acabo de afirmar, es el resultado de una interacción. Por lo tanto, un ecosistema es algo abstracto. Es un acercamiento a la realidad biológica. Es un acercamiento a la realidad con determinada resolución, ¿verdad?, para poder entender mejor esa realidad.
Y aquí algo que espero no los confunda. En la naturaleza no existen ecosistemas, ni especies. En la naturaleza solamente hay lo que yo estoy mirando: individuos, poblaciones. Punto. En la naturaleza no hay comunidad, no hay ecosistema, no hay especie. Esas son creaciones de los científicos, abstracciones mentales para poder entender mejor la realidad. ¿Lo demostramos? Lo demostramos. ¿Tu nombre es? Marco. Es un ejemplo, Marco, ¿ya? Supongamos que esta noche lo raptan las marcianas a Marco. Se lo llevan a su nave madrina. Le sacan toda la ropa. Todo. Lo ponen en una camilla ahí, medio, le dan su pastilla, y con una lupa potente empiezan a examinar cada centímetro de la piel de nuestro amigo. ¿Sí? Todo, todo. También, todo. Ahora, ¿ustedes creen que en algún lugar de su cuerpo van a encontrar un letrerito que diga Homo sapiens sapiens made in Perú? No, ¿verdad? Entonces, eso de los nombres científicos, las especies, son abstracciones mentales para poder entender mejor las características de un grupo de organismos que solo se reproducen entre ellos y que tienen el mismo patrimonio genético y que se llama especie. Lo mismo va con comunidad, lo mismo va con ecosistema. Entonces, estamos en ese marco referencial. Y no se trata de convertirlos en biólogos en una tarde, sino de que entiendan de que la ciencia avanza y que en la medida que la ciencia se acerca mejor a la realidad, en ese mismo sentido deben manejarse esa realidad, debe evaluarse esa realidad, alterada muchas veces por el hombre, para poder intentar algo que por ahora es en gran parte un sueño: administrar. ¿Se imaginan? Administrar el medio ambiente. ¿Qué cosa es administrar el medio ambiente? En dos palabras: gestión ambiental. Y el hombre tiene que desarrollar acciones para poder evaluar bien su medio ambiente, cómo ha sido impactado. O sea, tiene que desarrollar un verdadero sistema de evaluación ambiental que nos va a llevar a sistemas de gestión ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Ya lo habíamos puesto en la pizarra, yo les había dicho, y lo podemos ver nuevamente acá, estos estudios son documentos de trabajo, ¿no?, que alimentan a este nivel de decisión que se llama evaluación de impacto ambiental. En los diferentes libros y presentaciones hay diferentes formas de decir lo que es evaluación de impacto ambiental, pero no olviden, y les digo esto porque la verdad es que aparecen muy pocos libros, de los muy caros, que en realidad la evaluación de impacto ambiental es un nivel de decisión en el cual deben estar siempre tres personajes, me quedaron dos por acá, como siempre, ¿ve?, sacando la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué es el filtrado? Tiene su expresión en inglés. Es analizar las cosas para saber si hacemos o no hacemos una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Filtrado. Determinamos la necesidad. Es como decir, ponemos todas las cartas sobre la mesa, vamos a ver, ¿hay necesidad o no de hacer una evaluación de impacto ambiental para un determinado proyecto o acción en particular? Voy a hacer mi casa en la playa. ¿De qué tamaño? Una casa pequeña. ¿Ustedes creen que hay necesidad de hacer una evaluación de impacto ambiental? ¿Del impacto que va a causar una casa? No, pues, no hay necesidad, ¿cierto? No hay necesidad. En este caso, los impactos son tan mínimos, ¿verdad?, los que yo voy a causar, una casa común y corriente, ¿no?, que no hay necesidad ni siquiera de una declaración de impacto ambiental. Ahora, si yo voy a poner ahí una pequeña empresa, ¿no es cierto?, que va a causar cierto nivel de contaminación, de pronto sí la declaración. Pero como les digo, una cosa son los estudios que yo pueda presentar adecuándome a la norma,
y otra cosa es lo que la autoridad competente pueda determinar. Si en esa casita aparentemente inofensiva yo he puesto una curtiembre y tengo un efluente hacia el mar de productos tóxicos, ácidos, por ejemplo, ya la cosa cambia, ¿no? Bien, entonces el proceso de screening, es una secuencia, es decidir, ¿no? Tú filtras ¿para qué? Para decidir el tipo de evaluación de impacto ambiental. Puede ser un simple informe para proyectos de bajo impacto, ¿no? Simples consideraciones y unas cuantas conclusiones valorativas del impacto que vas a causar. Basta eso. Pero también puede ser de que lo que necesites hacer sea una evaluación simplificada de impacto ambiental. Esto es para proyectos de impacto medio y tendría algunas etapas como identificación, caracterización, valoración cualitativa de magnitud e incidencia del impacto ambiental, utilizando estimaciones, pero solo cualitativas. Con esas escalas de puntuación, en esos cuadros, no sé si han visto la matriz de Leopold, esos cuadros de doble entrada, que determinan empíricamente, ¿no? Si tú crees que el impacto es alto, ponle 2 crucecitas. Si crees que es muy fuerte, ponle 3. Si crees que es bajo, ponle una crucecita, ¿no? Y así. Es un método empírico, pero de alguna manera orienta, ¿no? No es lo más recomendable, pero es para proyectos de impacto medio. Y esto sí, acá para grandes proyectos, como la central termoeléctrica que les decía, ahí sí, ¿no? Hay que hacer una evaluación detallada de impacto ambiental. Tenemos ejemplos de que a veces los estudios no son bien hechos, ¿no? O de que las consideraciones del estudio no son tomadas en cuenta por la empresa. ¿Qué está ocurriendo? Porque sigue ocurriendo con los tubos que transportan el gas de camisea. Y no es que los estudios del terreno o de los movimientos de los terrenos hayan sido mal hechos, sino que la implementación técnica, la forma de instalar las tuberías es lo que está mal. Bueno, entonces la evaluación detallada para proyectos de impacto fuerte, ¿no? Comprobado, y esta sí contiene todas las fases de la metodología: identificación, cuantificación, valoración, medidas correctoras, ¿no? Hasta un plan de abandono tiene que haber allí, y por supuesto el monitoreo ambiental, que aquí le han llamado vigilancia ambiental. Esta evaluación detallada de impacto ambiental se inicia con una evaluación preliminar de impacto ambiental y se pasa luego a una evaluación detallada de impacto ambiental propiamente dicha. Hay necesidad de salir al campo. Cuando les encarguen un estudio de impacto ambiental en el área de su competencia, seguramente que más del 90% de la información va a ser información secundaria, es decir, información que uno encuentra en antecedentes, en la referencia bibliográfica, ¿verdad? Pero siempre hay un porcentaje, aunque pequeño pero muy valioso, de lo que se llama información primaria. Y esa información primaria tienes que salir a colectarla en el campo, no queda más remedio. Pero de verdad, pues, porque hay quienes les dan los viáticos y el dinero y se van a pasear. Toman unas cuantas fotos cómodamente desde un muelle, ¿no? No son capaces de bajar ni a la playa, por poner un ejemplo, y presentan sus conclusiones de una supuesta información primaria. Lo que se obtiene con la información primaria, es decir, en el lugar, ¿no? Haciendo el muestreo adecuado, es lo que en la jerga, podríamos decir así, de la ciencia ambiental, se llama la foto del día, ¿no? Oye, ¿y qué vas a hacer? Ahí me voy a hacer la foto del día. O sea, cómo están las cosas en el momento que tú evalúas. Puedes evaluar un día, 2 días, pero generalmente no pasa de una semana, ¿no? O muestrear. Es la foto del día. ¿Cómo has encontrado tú el ambiente? Y eso te da datos importantes del llamado pasivo ambiental. Es decir, hasta el momento que llegaste, desde el momento cero, cuando la empresa se instaló, cuando el proyecto empezó, hasta que tú llegaste a hacer el muestreo, ¿verdad? Eso es parte del pasivo ambiental. Pero claro, si vamos a ver el pasivo ambiental total, es desde que el hombre alguna vez algo hizo en ese lugar. Generalmente eso no es posible de determinar, pero por lo menos saber
cómo han estado las cosas desde el momento que la empresa empezó sus operaciones, desde el momento que el proyecto se llevó a cabo. En Playa La Perla tenemos un historial. La central termoeléctrica aún no ha sido instalada, pero tendremos un punto cero cuando empiece la empresa, ¿no? Cómo encontró las cosas. Algunas definiciones. ¿Qué es el impacto ambiental? Es una alteración significativa, generalmente la tipifican como significativa, ¿no?, del ambiente como consecuencia de acciones antrópicas, de acciones humanas. Los impactos ambientales siempre tienen dos caras, la cara positiva y la cara negativa. A ver, veamos un ejemplo de impacto ambiental o impactos ambientales para identificar lo positivo y lo negativo. Supongamos, solamente por suponer, que como parte de este módulo hemos hecho un viaje al norte y estamos regresando en varios omnibuses, en uno solo no creo que quepamos todos, ¿verdad?, del norte, y estamos regresando por la zona de Pasamayo, ¿conocen? ¿Sí? Y el carro va así, y bueno, y no nos dimos cuenta que en el almuerzo el chofer tomó más vino del que debía, nos descuidamos por nuestra propia seguridad, es un ejemplo, ¿no? Y de pronto, en una de las curvas, el chofer que va a cierta velocidad pestañea un ratito. El carro sigue de frente en lugar de dar la vuelta y hace un salto mortal hacia el mar. Para no hacer el ejemplo tan cruel, rebota, ya, en la arena. Pasamayo, ¿no? Ya, rebota en la arena y todos salimos pues por las ventanas un poco golpeados, pero ya, no se muere nadie. Bueno, ya está. Hasta el borracho del chofer está ahí, ya, bueno. Y el carro hace un clavado en el mar. Hay una pequeña explosión y se hunde 18 metros. Queda ahí. Las cañerías de combustible, ¿no?, los ductos se rompen. La gasolina sale al mar. ¿Va a impactar negativamente o no? Fitoplancton, zooplancton, una serie de cosas, ¿no? Altera la tensión superficial del agua, una serie de cosas. Muy bien. Pasa el tiempo. Con el tiempo, esa carrocería en el fondo del mar es invadida por una serie de seres marinos. Algas, caracolitos, gusanitos. Después se meten por las ventanas ya rotas peces que encuentran allí, peces pequeños que encuentran allí comida y refugio. Refugio para librarse de los más grandes que se los quieren comer a ellos. Entonces, ¿qué impacto es ese? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Se dan cuenta? Lo que empezó siendo un impacto negativo se ha transformado en un impacto positivo. Bien, ¿qué es el monitoreo? Es el seguimiento. El monitoreo es muy importante, ¿no? El seguimiento para ver si se están atendiendo a las normas para fiscalizar, ¿no? Recuerden que cuando una empresa es autorizada para realizar determinados proyectos, está sujeta a fiscalizaciones, a auditorías, a monitoreos, y el monitoreo es muy importante. El monitoreo es un seguimiento, básicamente, ¿no? Y el monitoreo tiene que ver con algo que a veces no tomamos en cuenta. Un orden lógico para que los resultados sean los esperados, ¿no? Hasta en las cosas que hacemos diariamente. Tenemos la mala costumbre de no planificar nuestra vida. Un norteamericano, al que no le daban mucha importancia en Estados Unidos, en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando recién terminó la Segunda Guerra Mundial, de apellido Deming, Edward Deming, él dijo lo siguiente, y se relaciona con esto, con el monitoreo. Deming planteó este esquema. Las cosas hay que planearlas, ¿no? Una vez que las planeamos, hacer, ya, hay que hacer las cosas, ¿no? Planear, hacer, de acuerdo a lo que tú has planeado.
Pero ¿qué pasa si al hacer algo tú te das cuenta de que puedes introducir algunas medidas de corrección, ¿no? Porque lo que planificaste se puede mejorar, toda obra humana es perfectible, y bueno, yo lo pensaba de esta manera, pero mejor lo hago de esta otra, ¿no? O sea, tú vas verificando, planear, hacer, verificar si lo que estás haciendo está bien o no, si vas por buen camino o no. Con esto tiene que ver el monitoreo, la verificación. Y entonces, una vez que tú verificas, planear, hacer, verificar, ahora actúas. ¿Cómo? Como dicen, con un golpe de timón puedes llegar a otro puerto, ¿no? ¿Cierto? Tú corriges, tú verificas y monitoreas, ¿para qué? Para actuar. Esto es lo que se llama el círculo de Deming. O el ciclo de Deming. De Deming hay una parte que no se la creyeron. Dijeron, esto no es un ciclo. Porque un ciclo, claro, un ciclo es algo que empieza en un punto y termina en el mismo punto, ¿no? ¿Cierto? Pero esta idea de ciclo es antigua, es retrógrada. Ahora los ciclos se interpretan así. Son espirales. Y entonces, ¿cómo transformamos esto en una espiral? Cuando tú actúas correctamente, y cuidado que eso se aplique también a gestión ambiental, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando haces un buen monitoreo, tú corriges todo de tal manera que en lugar de cerrar acá, te disparas. ¿Te disparas hacia qué? Hacia la mejora continua. ¿Y por qué no decir sustentable? ¿No estamos hablando de desarrollo sustentable? Es lo mismo, pues. Ok, monitoreo, bueno, ya hemos dicho lo que es, obtener información para alimentar los procesos de seguimiento o los procesos de fiscalización. Llegamos a lo que es un sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué es un sistema de evaluación de impacto ambiental? En el fondo es un sistema de advertencia, ¿sí? Bueno, de muchas cosas, pero también de advertencia, ¿no? Porque si tú estás evaluando continuamente, vas a tener, a mí me agrada mucho cuando veo cómo ahora está funcionando, motivado por la intervención, lo de Ubinas, por ejemplo, ¿no? Están reubicando a la gente, lo están haciendo a tiempo, esperemos que lo estén haciendo considerando los diámetros adecuados, ¿no? Un sistema de evaluación de impacto ambiental opera no solamente por monitoreo, sino por un proceso, tal como dice allí en la diapositiva, de análisis continuo, que obviamente tiene como objetivo principal proteger al medio ambiente, incluyendo en ese medio ambiente al ser humano, pues, ¿no? ¿Se entiende? Bien, TDR, ¿qué son los TDR? O los famosos términos de referencia. Documento, acá lo definen como un documento, ¿no? Yo diría que un TDR son hitos, ¿no? Hitos referenciales. Para, como todo hito, para elaborar estudios de impacto ambiental, ¿no? Son las referencias que propone la autoridad ambiental, las referencias que propone la empresa también. Por eso es que para hacer los TDR generalmente llaman con anticipación a los especialistas.